El pulso social en su ronda 23 para el mes estadístico de mayo del 2022 permitió establecer que el indicador de confianza del consumidor tuvo una ligera mejora en el promedio para las 23 principales ciudades del país, en la medida que pasó de 34,7 puntos que teníamos en el mes de abril a 35,4 puntos en el mes de mayo. Sin embargo, esta mejora no logra permitir que el indicador de confianza del consumidor retome niveles como los que tenía en diciembre de 2021, cuando ese indicador había llegado a 39,3 puntos. En el caso de Cúcuta, con su área metropolitana, una calificación o un indicador de 44,3 puntos, y Ibagué con una calificación de 41,2 puntos. Mientras tanto, tenemos que dos ciudades tienen un nivel de confianza por debajo de 30. Recordemos que el promedio es 35,1 puntos. En este caso tenemos a Cartagena con un nivel de confianza de 20,9 puntos y a Quibdó con un nivel de confianza de 29,8 puntos, en donde en el caso de Cartagena la inseguridad, tanto desde el punto de vista de la percepción de la inseguridad ciudadana por parte de los habitantes de Cartagena, como la inseguridad alimentaria, están siendo los factores más importantes para establecer a Cartagena como la ciudad con el menor nivel de confianza dentro de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Para el mes de mayo del 2022, el 45,2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportó considerar que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor hoy comparada con la de hace 12 meses, en donde este 45% en promedio ha sido la prevalencia de pesimismo más marcada que nosotros hemos observado en promedio durante el periodo octubre del 2021 a mayo del 2022. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la situación económica del hogar en los próximos 12 meses, de forma significativa y especialmente desde el mes de noviembre del 2021, vemos una tendencia ascendente de la prevalencia de hogares que nos reporta una estabilidad o esperando una estabilidad de su situación económica de su hogar en los próximos 12 meses. En este caso, el 44,4% de los jefes de hogar nos reporta considerar que la situación económica de su hogar va a estar igual en los próximos 12 meses que la que tenemos en este momento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las percepciones de optimismo, es decir, cuál es el porcentaje de jefes de hogar que nos considera que la situación económica de su hogar puede ser mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, en el mes de mayo del 2022, tenemos una prevalencia que aplica solamente para el 24,8%, es decir, prácticamente solamente uno de cada cuatro jefes de hogar, hombre o mujer o sus respectivos cónyuges, considera que la situación económica del hogar en los próximos 12 meses puede mejorar. Entonces, esto significa que frente al pasado tenemos una percepción marcadamente pesimista y frente al futuro, dado ese pesimismo, una estabilidad que no es una buena noticia y una disminución significativa del porcentaje de hogares que la situación económica puede efectivamente mejorar en los próximos 12 meses en relación con la economía de su hogar. Particularmente para el mes de mayo del 2022, el 67,8%, es decir, incluso más de 2/3 de los jefes de hogar nos reportó que la situación económica del país hoy era peor o mucho peor. Cuando queremos ver las perspectivas hacia el futuro, tenemos nuevamente una disminución significativa de la prevalencia optimista de jefes de hogar que se compensa con un incremento del pesimismo que domina desde el mes de enero de 2022, predomina el pesimismo, es decir, el porcentaje de jefes de hogar que considera que la situación económica del país puede estar peor o mucho peor en los próximos 12 meses, iniciando en este caso en enero del 2022 cerca del 42,2% y terminando en mayo de 2022 con el 45,3% de jefes de hogar considerando que la situación económica
del país puede estar peor o mucho peor en los próximos 12 meses. Y esto, pues, es el resultado de dos elementos que recurrentemente hemos mencionado: la presión inflacionaria, en la medida en que es una presión inflacionaria basada en alimentos, arrendamientos y servicios públicos domiciliarios que toca a todos los hogares y afecta a sus presupuestos, y el entorno político que ha vivido el país, que el 77.4% de las jefaturas de hogar nos reportó contar con ingresos, pero no lo suficiente para poder ahorrar. Esto se suma a la respuesta residual de esa pregunta, y es: no me pregunte, porque efectivamente no se trata de si puedo o no ahorrar, porque no tengo ingresos en ese momento. En este caso, el 6.2% de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reporta no contar con ingresos como consecuencia de la pandemia en el último mes, donde vemos una brecha muy importante en la medida en que, mientras el 3.4% de los jefes de hogar hombres se encuentran en esta situación, el 8.4% de las jefas de hogar mujeres se encuentran en dicha condición de no contar ingresos como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, la prevalencia histórica de esta última respuesta residual, pues, ha tenido un ajuste significativo, porque no más en julio de 2020 veíamos a más de una cuarta parte de las jefaturas de hogar reportándonos que efectivamente no contaban con ingresos como consecuencia de la pandemia, y sobre todo con una brecha muy marcada entre jefas de hogar mujer o cónyuges mujeres y jefes de hogar hombres o cónyuges hombres, la cual se ha cerrado paulatinamente para llegar a este nivel de prevalencia de 6.2% de jefes de hogar sin ingresos, lo cual confirma en cierta forma la reducción de la tasa de desempleo de hombres y mujeres, pero sobre todo también la reducción de la brecha que separa a la tasa de desempleo de hombres y mujeres, sobre todo en las 23 principales ciudades del país. El 56.5% de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportó haber dedicado la mayor parte de su tiempo en los últimos 7 días a trabajar. Esto representa una brecha muy importante entre hombres y mujeres, porque en efecto el 74.3% de los jefes de hogar hombres y solamente el 42.8% de las jefas de hogar mujeres o cónyuges nos reportaron haber dedicado la mayor parte de su tiempo a trabajar. Sin embargo, ese 56.5% de prevalencia de jefes de hogar y cónyuges trabajando en la última semana, en el mes de mayo, pues es la más alta que nosotros hemos observado desde septiembre del 2021. Aproximadamente una cuarta parte de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país o sus respectivos cónyuges reportaron haber estado contagiados y haberse recuperado de la enfermedad COVID-19, en este caso un 24,9%. Para aquellas personas que responden estar efectivamente contagiadas actualmente, las prevalencias llegan a mínimos históricos, en este caso del 0,03% de los más de 12 millones de jefes de hogar y cónyuges que son representativos en esta encuesta. Cuando vemos los efectos de largo plazo, pues es importante resaltar que históricamente hemos visto a más del 20% de jefes de hogar desde el momento que estamos haciendo la pregunta del long COVID, desde mayo del 2021, a más del 20% de los jefes de hogar reportando sentir fatiga o sensación de cansancio permanente. Esto significa que dentro de esa cuarta parte de jefaturas de hogar efectivamente contagiadas y sintomáticas, estamos viendo no más en mayo del 2022 que el 22% de ese 24,9% reporta observar todavía síntomas de fatiga y de cansancio permanente, con lo cual la manifestación de long COVID está prevaleciendo casi para la quinta parte de la población que efectivamente estuvo contagiada por la enfermedad COVID-19 en el país. Para el mes de mayo de 2022, lo que nosotros estamos observando es que el 56.1% de los jefes de hogar, hombres y mujeres, nos reportaron sentirse inseguros o muy inseguros de salir a caminar de noche en su barrio.
Ese 56,1% corresponde a un incremento de 8,2 puntos porcentuales de la percepción de inseguridad comparado con el mes de mayo del 2021. Esto significa que hemos visto desde mayo del 2021 una tendencia ascendente muy marcada de la percepción de inseguridad tanto de noche como de día, que lleva a que Cartagena, dentro de las grandes ciudades del país, sea la ciudad que vea al 95,2% de sus habitantes sentirse inseguros o muy inseguros de salir a caminar de noche en su barrio, y además vea al 96,7% de los jefes de hogar de Cartagena sentirse inseguros de salir a caminar de día en su barrio, considerándose Cartagena, después de Riohacha, como la ciudad más insegura de todo el país. Vemos que en mayo del 2022, uno de cada 5 jefes de hogar, hombres o cónyuges de jefes de hogar, nos reporta estar en esa situación, es decir, no realizar tareas laborales y tampoco tener empleo, que en ese caso corresponde al 20,1% de los jefes de hogar hombres, mientras que para el caso de las jefas de hogar mujeres o cónyuges estamos viendo que el 44,3% de las jefas de hogar de las 23 principales ciudades del país o están desempleadas o están por fuera de la fuerza laboral, sobre todo dedicadas a oficios del hogar.